Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la clase que corresponde al práctico número 8. No importa la numeración, lo que importa es el contenido, lo que vamos a ver, ¿sí? A ver, yo tengo acá ya hecho el dibujo gráfico, lo que corresponde al punto 1, ¿sí? Hay dos gráficos de dos funciones y hay una serie de preguntas, de apartados que tienen que contestar. Antes de contestar las preguntas vamos a explicar algunas cositas que tienen que ver con el tema del crecimiento y el decrecimiento de la función. La pregunta A dice, indica los intervalos del dominio donde la función crece o decrece. A ver, si hacemos el análisis, vamos a tomar esta función. Si hacemos el análisis de izquierda a derecha, siempre vamos a analizar así, ¿no? Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a hacer el análisis de izquierda a derecha. Fíjense ustedes, la función, acá está lo que está con color rojo, es lo que corresponde al gráfico de la función. Si ustedes vienen de izquierda a derecha, la función va subiendo, ¿eh? Es como, imagínense, pueden suponer que es como un avioncito, ¿eh? Que va subiendo, va tomando vuelo, va cada vez va más alto, o sea, a medida que ustedes avanzan sobre el eje de las X, la función, lo que está pintado de color rojo, fíjense que va subiendo, entonces la función crece. Podemos decir que esta función, desde menos infinito, porque acá tengo menos 3, menos 4, menos 5, desde menos infinito hasta el valor infinito, la función es creciente. En todo su dominio la función es creciente. Veamos acá, ya vemos cómo lo vamos a anotar. A ver, veamos este gráfico de la función, que es el segundo gráfico que está ahí. Si hacemos el análisis de izquierda a derecha, fíjense que la función, lo que está con rojo es la función va subiendo, sube, a medida que ustedes avanzan hacia el eje de las X positivas, fíjense que la función va subiendo, ustedes, los valores de X van subiendo, van creciendo, y la función, fíjense en qué pasa. Va subiendo, sube, o se va creciendo, crece la función. Cuando llega hasta el valor E, acá en el ejercicio le pusieron, en vez de designar con números, le pusieron letras. Bueno, es igual. Cuando llega al valor E de X, la función comienza a descender, comienza a decrecer, va decreciendo la función hasta el valor, acá sería hasta el valor, ahí sería hasta el valor D en realidad. Acá sería D, lo vamos a hacer D un poquito más, lo corremos un poquito D estaría por acá, ahí está, exactamente, ahí está, se hace como un valle ahí, ahí está, ahí tenemos D. Entonces, a partir desde el valor E de X, la función comienza a decrecer, comienza a bajar, decrece, va decreciendo, va bajando, supongan, como decía yo, como un avioncito, va bajando, esto es subir. Subo, esto es bajar, ¿sí? Bajo, ¿sí? Siempre el análisis es de izquierda a derecha, Si yo vengo de izquierda a derecha, la función va subiendo, Si yo vengo así, la función va subiendo, sube, hasta el valor E. Luego, ¿qué pasa? Comienza a bajar, comienza a decrecer hasta el valor D. Cuando llega a D, ahí, que se produce como un valle, comienza a subir, o sea, comienza a crecer de nuevo. Crece, ¿hasta qué valor? Hasta el valor de D. Y no tengo más información porque la función termina en D. Esta función inicia en A y termina en D. En esta función, por ejemplo, no tengo un valor inicial de X porque esto acá, a ver, si la función acá termina, siempre se dibuja para indicar que la función ahí culmina, ahí termina. Tenemos siempre un círculo, fíjense ustedes en mi gráfico de la función, van a ver que tiene un punto cerrado así. Eso nos indica que hasta ahí llega la función. En cambio acá no podemos suponer, no podemos asegurar que esta función sigue. Esto sigue, se va hasta el infinito. Y lo mismo acá, esto se va curvando y se va hasta menos infinito. Bueno, conclusión, dice, indique los intervalos del dominio donde la función crece y decrece. ¿Cómo lo vamos a escribir eso? A ver, podemos poner así, crece, ¿sí? Para este ejemplo, decimos que
que en todo su dominio la función va subiendo. Todo el tiempo la función sube, nunca baja. Sube, 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 sube. Va subiendo, sube, 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 sube. Y esto se va curvando y no sabemos cómo sigue más adelante, pero se ve claramente ahí que tiende a infinito y la función va subiendo, va subiendo. No se ve que la función en el infinito comienza a decrecer. Entonces decimos que la función va a crecer desde menos infinito, todo el tiempo sube, para 3 sigue subiendo y así sigue subiendo. ¿Hasta dónde va creciendo la función? Hasta infinito, ¿sí? Estos símbolos, estos indican infinito, ¿sí? Menos infinito, más infinito. Bueno, no tiene intervalos, para este ejemplo, la función no tiene intervalos donde va a decrecer. En todo su dominio, todo el tiempo va a crecer la función, va a ser creciente. Entonces crece desde menos infinito hasta infinito. Algo importante, siempre cuando vamos a utilizar el símbolo de menos infinito o más infinito, siempre vamos a utilizar paréntesis, ¿sí? Si abrimos con menos infinitos, ¿sí? O cerramos con menos infinitos, usamos paréntesis, ¿sí? Siempre usamos paréntesis cuando estamos utilizando infinitos, ¿sí? Si abro con menos infinito, paréntesis. Si cierro con infinito, paréntesis. Bueno, vamos a este caso. ¿Cómo están acá el tema de los intervalos? Bueno, acá, a diferencia de esta función, hay intervalos donde la función crece y donde decrece, ¿verdad? Ya lo dijimos. Decíamos recién, hacíamos con la regla, decíamos que la función desde el valor a, fíjense en que siempre es mirando el valor de a. El análisis de la función es siempre mirando el respecto del eje x. Respecto del eje x. Entonces, desde el valor a, vamos a suponer que sea menos 5, no importa el número, desde a la función va subiendo, crece, crece, crece. ¿Hasta dónde crece? Hasta el valor e. Ya lo dijimos recién. Decrece, va bajando, baja la función hasta el valor de e, y después desde d, acá puse la misma letra ahí. Esto es b. Acá en el gráfico dice E, D y esto es B. Bueno, corregimos ahí. No puede tener la misma letra porque sería como que tengamos el mismo valor numérico. Entonces, desde el valor D hasta B, la función crece. Bueno, ¿cómo escribo entonces? Bueno, vamos a poner acá. Crece, ¿sí? Vamos a decir que la función va a crecer, crece, ¿sí? Crece. ¿Desde dónde crece? Decíamos, desde el valor a crece hasta e. ¿Sí? Desde el valor a, acá, como lo toma el valor a, ¿sí? Porque está cerrado, o sea, tengo un comienzo, tengo un inicio, vamos a utilizar, ¿sí? Corchete. En alguna parte de las unidades anteriores, las primeras unidades, hemos estudiado eso, que cuando teníamos círculo abierto se usaba paréntesis, que cuando teníamos un círculo cerrado se usaba corchete, ¿se acuerdan de eso? Bueno, acá tengo un punto cerrado, es decir, que toma el valor a, arranca desde el valor, inicia desde a, por eso utilizamos corchete. Bueno, sin embargo acá, cuando no tengamos indicado, no sabemos hasta dónde llega la función acá, ¿sí? O sea, esto nos indica que se va hasta el infinito, y esto nos indica que se va hasta menos infinito. O sea, esto no termina acá, esto se va hasta infinito y esta función se va hasta menos infinito. Bueno, entonces decíamos que esta función crece desde a hasta ¿qué valor? Hasta el valor e. ¿Sí? Desde a hasta el valor e. Ahí en e lo vamos a poner un paréntesis, porque ahí en e la función no crece ni decrece. Ya vamos a ver cómo se llama ese punto. ¿Y después qué pasa? Después decrece de nuevo. Decrece, ¿desde qué valor decrece? Desde el valor e, yo voy a poner e paréntesis, porque ya dije que en e la función no es ni creciente ni decreciente. Bueno, va bajando, decrece, fíjense ustedes, miren, acá yo voy a marcar con azul, a ver si tengo el azul, para que no. Ahí está. Lo que está con rojo implica el crecimiento de la función.
Lo que está con azul implica el decrecimiento de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería desde el valor E, la función viene bajando, viene decreciendo. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor D. Y ahí también en D voy a utilizar paréntesis, porque acá ya vamos a ver qué pasa. Esos puntos, donde cambia el crecimiento de la función, ya sea que crece y después decrece, o al revés, ya vamos a ver cómo se llaman esos puntos, ¿sí? Entonces, en estos puntos y acá, la función no es ni creciente ni decreciente, ninguna de las dos. Bien, entonces, desde E hasta D, la función decrece. ¿Qué más? Y después seguimos, tomemos la regla, seguimos de nuevo, desde el valor D, veo que la función sigue subiendo, sigue creciendo hasta el valor D. Crece también en ese intervalo. Eso lo vamos a poner acá. Vamos a usar este símbolo que es de unión. Desde el valor D, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Crece hasta el valor B. Siempre mirando el eje X. En B, como es cerrado, usamos corchete. Y ahí está. Y así indicamos entonces, como pide el enunciado, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Esto crece, lo que está con azul decrece. Crece de nuevo. Bueno, el año pasado hubo un punto similar a este, donde han dado un gráfico y le pedían ahí que indiquen no solamente esto, sino además de puntos donde... Eso es lo que vamos a estudiar ahora, los extremos relativos, ¿sí? Bueno, ¿se entendió entonces? ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta B. No es pregunta B, es la misma pregunta. Dice, ¿cómo es el signo de la primera derivada en cada caso? ¿Cómo es el signo de la derivada en cada caso? A ver, vamos a explicar esto. La función, cuando la función es creciente, como en este intervalo o como en este intervalo, decimos que el signo de la primera derivada, ¿sí? De la primera derivada, esta, es positivo, ¿sí? Cuando la función crece, siempre el signo de la primera derivada es positivo. Si la función decrece, el signo de la primera derivada es negativo. Bueno, eso es muy importante, así que lo vamos a anotar por acá, porque es sumamente importante. Bueno, vamos por acá, ¿sí? Y aparte lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, cuando el signo de la primera derivada de una función es positivo o es mayor que 0, ¿sí? Positivo o mayor que 0, decimos que esto estamos diciendo en un intervalo, ¿no? En este intervalo, la derivada es positiva. Entonces vamos a decir que la función es creciente. Siempre va a ser, eso surge a partir de un teorema, ¿sí? Que cuando la primera derivada en un intervalo, por ejemplo, de A a E, es la derivada, la primera derivada es positiva, la función es creciente, ¿sí? Esto, digamos que podemos decir que vale en los dos sentidos, ¿no? O sea, decir que la función es creciente en ese intervalo es lo mismo decir que la primera derivada es mayor que 0. Si la segunda derivada es menor que 0, o sea, negativa, vamos a decir que la función en ese intervalo va a ser decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Igual ya lo vamos a reiterar de nuevo esto porque para los puntos que vienen vamos a usar más esto. Bueno, entonces, repito, esto es así. Esto es de un teorema que está en la teoría y que seguramente se explicó en clase. Cuando la función es creciente en un intervalo, la primera derivada siempre es positiva. Cuando la función es decreciente en un intervalo, por ejemplo, de E a D, ¿ve? La función es decreciente porque baja,
la primera derivada es negativa, ¿sí? Así que tomen nota de eso. Bueno, entonces, volviendo, contestando la pregunta para nuestro ejercicio que dice, ¿cómo es el signo de la primera derivada en cada caso? Vamos con esto primero. ¿Cómo es el signo? Bueno, a ver, acabo de decir, si la función es creciente, esta función crece en todo el dominio. Todo el tiempo va subiendo, todo el tiempo va creciendo la función. Entonces, como es creciente, ¿cómo es el signo de la primera derivada? Positivo, mayor que 0, ¿sí? Bastan con que pongan esto, es suficiente, ¿sí? La primera derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente, ¿sí? ¿Qué más pregunta? Bueno, vamos con el caso este. Para este ejemplo, ¿qué pasaría? Para este ejemplo tendríamos, en este intervalo que va de A a E, la función también es creciente, es creciente. Entonces, en este intervalo, como es creciente, la primera derivada va a ser mayor que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es creciente. En este intervalo, como la función es decreciente, la primera derivada va a ser menor que 0, ¿sí? En este intervalo, como la función es creciente, va subiendo, la primera derivada va a ser mayor que 0, ¿sí? Eso lo podemos indicar acá nomás, ahí lo podemos indicar, o sea, ya que hemos dado los intervalos de crecimiento, ahí lo podemos indicar acá. Acá donde crece, en todo este intervalo, donde la función crece, voy a poner acá a la izquierda, para que no quede mejor. Entonces, acá tenemos que la primera derivada es mayor que 0, ¿sí? Y acá tenemos que la primera derivada es menor que 0, ¿sí? Y listo, y eso es todo. Voy a borrar esto porque entre todo bien acá. Esto sería desde el valor E hasta el valor D. Entonces, en este intervalo, fíjense, la función va bajando, decrece la función, entonces la primera derivada, esto es la primera derivada, es negativa, es menor que 0, ¿sí? Bueno, por favor, eso entiendan, tomen nota, que es muy importante para los ejercicios que vamos a seguir viendo, ¿sí? Lo vamos a usar mucho. Bien. ¿Qué más pregunta? Ahora sí tiene una pregunta B. Dice, ¿existen puntos donde la derivada se anula o no existe? Sí. A ver, desde el punto de vista de la gráfica, chicos, primero vamos a repasar algo. Lo dijimos en una de las clases anteriores. ¿Se acuerdan lo que yo dije? ¿Qué simboliza? ¿Qué era la derivada? Yo expliqué eso más o menos y le dije que después íbamos a profundizar más el tema ese. Uno deriva la función, ¿se acuerdan que me daban la función? Yo derivo, obtengo la función derivada, pero si a esa función yo le particularizaba, le daba un valor, yo explicaba en los ejercicios esos que expliqué, que di en esas clases, decía yo que lo que me devuelve es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Tomemos este ejemplo. Yo puedo poner una recta tangente. Por ejemplo acá, ahí puedo ubicar una recta tangente, o la puedo ubicar acá. En este curso dijimos que le íbamos a llamar a la recta tangente a la recta que corta en un punto la gráfica. Entonces, en este punto, la recta tangente se ubicaría así. En este punto, la recta tangente se ubicaría así. O sea, en cada punto yo puedo ir ubicando una recta tangente, una recta que corta la función en un punto. Una recta tangente acá, o sea, en cada punto del dominio yo voy ubicando una recta tangente. Bueno, cuando derivamos una función y particularizamos para un valor, decíamos en las clases anteriores, que lo que obtenemos es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente dimos una noción de algo así como, dijimos que es como la inclinación que tendría la recta. La inclinación que tiene la recta, ¿sí? Esto será la pendiente, digamos, la inclinación que tiene la pendiente de la recta tangente, ¿no? La inclinación que tendría la pendiente de la recta tangente. Bueno,
Entonces, ¿ves? Por ejemplo, si yo tomo esta función, tomo este punto, ¿dónde iría la recta tangente? Acá, más o menos por acá, ¿ves? Estaría por acá, ¿ves? En cada punto yo puedo ir ubicando una recta tangente, ¿sí? Ahora, la recta tangente puede ser, o la pendiente de la recta tangente, fíjense ustedes, yo pongo acá, habíamos dicho, lo dijimos en clase, que cuando la recta es creciente, o cuando la recta tangente es creciente, la derivada también va a ser positiva. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Cuando calculamos la derivada de una función y es positiva, fíjense en acá, y es positiva, estamos diciendo que es creciente lo que vimos recién. Pero también podemos decir que la pendiente de la recta tangente es positiva, ¿sí? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces si la pendiente es positiva, ¿verdad? La derivada también va a ser positiva. Esas cosas van de la mano, ¿sí? Si la primera derivada es positiva, quiere decir que la recta tangente también es positiva. ¿Y qué quiere decir que es positiva? Que tiene esta forma, ¿ves? Que es así, que la recta tangente es creciente, así. ¿Ves? Entonces, fíjese, en estos puntos, ¿ves? En estos puntos la recta tangente siempre es positiva. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la derivada es positiva, van de la mano. ¿Sí? Es positiva, es positiva, es positiva, es positiva. Y cuando se ubica acá, ya vamos a ver qué es lo que pasa. La recta tangente queda horizontal, perdón, vertical. Bueno, cuando la recta tangente se ubica vertical, chicos, cuando la recta tangente queda vertical, decimos que la recta tangente, que la pendiente es infinita, ¿sí? O sea, ahí es positiva, y ahí es infinita. Vamos a decir que en este punto, en x igual a menos 2, la recta tangente es infinita. Pero acá vamos a decir que no existe, ¿sí? No existe porque da infinito, porque infinito no es un valor, es un símbolo que representa un número muy, muy grande, ¿verdad? O menos infinito que representa una cantidad muy grande. Pero no tenemos en concreto un número. Entonces vamos a decir que no existe, ¿sí? Que la recta tangente acá, en este punto, la pendiente de la recta tangente, en ese punto, como es infinita, vamos a decir que no existe, ¿sí? La derivada no existe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo me sigo moviendo acá, ahí la recta tangente B, por ejemplo, si me ubico en este punto, ahí tengo otra recta tangente y acá tengo otra más. ¿Ve? Me voy desplazando en el dominio y voy ubicando muchísimas, infinitas rectas tangentes. Pero cuando me ubico en menos 2, la recta tangente queda vertical. Entonces vamos a decir que la derivada en ese punto no existe. La derivada en este punto, ahí, la derivada no existe. No existe la derivada ahí de la función f de x. Acá, en ese punto, no existe. Cuando la recta tangente es vertical, la derivada no existe, porque la pendiente es infinita. ¿Sí? La pendiente es infinita. Acá es positiva. En este intervalo también es positivo. Acá es positiva la pendiente de la recta tangente. Es positiva, ¿sí? Porque está siempre, fíjense, apuntando en una recta creciente, ¿sí? Entonces, esto es creciente y esto es decreciente. Entonces, acá es positiva, acá también es positiva. Entonces, vamos a decir positiva, pero en este punto, como se pone vertical la recta, entonces vamos a decir que ahí la derivada de la función no existe, ¿sí? Si ustedes llegan a preguntar, por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, ¿en qué punto la derivada se anula o no existe? Bueno, la derivada no existe en x igual a 2. No existe, esto quiere decir, recuerden, no existe la derivada, ¿verdad? ¿En dónde? En x igual a menos 2. No existe. ¿Por qué? Porque la recta tangente es vertical. ¿Sí? Entonces pueden tomar nota de eso. Cuando la recta tangente es vertical, la derivada no existe. ¿Y cuánto va la pendiente? Infinita. La pendiente va a la infinita. Vamos a este gráfico. ¿Qué pasa en este gráfico?
Yo acá puedo ubicar rectas tangentes en este punto y en realidad todas las rectas tangentes serían la misma, tendrían la misma inclinación, ¿ves? Como la derivada es positiva, vamos a decir que la recta tangente también tendrá pendiente positiva, ¿sí? Bueno, pero a mí me está preguntando en qué punto la derivada no existe o es igual a 0. Bueno, ¿a dónde más vamos a tener acá? Fíjense, acá entonces la pendiente es positiva, la pendiente de recta tangente es positiva, pero cuando me ubico en este punto, en ese punto, ¿qué pasa? Veamos, pasemos el punto. Cuando yo paso el punto, ahora la recta tangente va a estar así, ¿sí? Así, yo pongo recta tangente en ese intervalo y la función, ustedes van a ver que la recta tangente es como que es hacia abajo. Es hacia abajo, entonces la pendiente es negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada es negativa, la pendiente va a ser negativa, entonces la función también es decreciente. Todas esas cosas tienen que ir asociando ustedes de que cuando le digan pendiente negativa, quiere decir que derivada negativa, quiere decir que es creciente. Esas cosas van todo de la misma mano. O sea, de decir una cosa es como que implica lo otro también, ¿sí? Entonces, si la derivada es negativa, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente también va a ser negativa, va a ser decreciente en ese intervalo, ¿ves? Siempre va de la mano. Entonces, en este intervalo la pendiente o la derivada es positiva y en este intervalo es negativa. ¿Y qué pasa, Né? Como la pendiente o la derivada cambia bruscamente, cambia de ser positiva a ser negativa, y eso me doy cuenta porque ven que se forma como una punta ahí, ¿ves? Cuando cambia así bruscamente, bueno, ahí vamos a decir también que la derivada no existe, ¿sí? Cuando cambia así bruscamente, vamos a decir que la derivada ahí no existe, ¿sí? Entonces acá en x igual a e, vamos a decir, pongamos como pusimos acá, no existe la derivada, la función f de x, ¿en dónde? En x igual, en este caso en x igual a e. Ahí en ese punto no existe. Ya lo vamos a anotar eso, ¿sí? Entonces, hasta acá. Cuando estas cosas sirven para cuando me den el gráfico, ¿verdad? A ver, entonces hasta acá. ¿Dónde la derivada no existe? Eso es lo que está preguntando. ¿Dónde la derivada no existe? Donde yo tenga que la pendiente de la recta tangente sea vertical o bien donde tenemos que en el gráfico se representa de alguna manera, se forman como una punta ahí, ¿ves? La función cambia bruscamente porque venía así, ¿ves? Venía subiendo, venía creciendo la función y cuando llega al valor e de x, inmediatamente cambia la función, bruscamente, ¿ves? Entonces ahí en ese punto, en x igual a e, vamos a decir que la derivada no existe, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a los puntos donde la derivada donde es nula o es cero. Ya vamos a anotar todo eso que estamos diciendo. ¿Cuándo vamos a decir que la derivada es nula o es cero? A ver, acá la derivada es negativa porque la recta tangente es también negativa, va hacia abajo es negativa, ¿ves? Entonces la recta tangente es negativa, la derivada es negativa, y cuando la recta tangente se ubica en el punto D, fíjense en cómo viene la recta tangente, así, y cuando me ubico en D, la recta tangente va a quedar horizontal, así. ¿Lo ven? Horizontal. Y después, ¿qué pasa? Después comienza a tener cierta inclinación, la derivada es mayor que 0 porque la función es creciente, entonces en todo este intervalo la función es creciente, en este decreciente, y en el valor de x igual a d, la recta tangente es horizontal, y ahí es donde vamos a tener, ahí es donde vamos a decir que la derivada es nula, que es lo mismo decir que la pendiente de la recta tangente es nula. Usted tiene que asociar esas dos palabritas porque es lo mismo, ¿sí? Pendiente, la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la derivada de la función en ese punto. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, a ver, entonces vamos a decir que la derivada, la primera derivada es igual a 0, que estamos diciendo que es nula, ¿sí? Que es nula, ¿dónde? En x igual a d.
¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué es nula? Porque la pendiente de la recta tangente es horizontal. Entonces uno ya va llegando a conclusiones que siempre que la pendiente de la recta tangente sea horizontal, vamos a tener esto, ¿no? Que la derivada va a ser nula también, ¿sí? La derivada va a ser nula porque la pendiente es nula, la derivada es nula, entonces en este punto, la recta tangente es horizontal. Desde el punto de vista de la gráfica, nos vamos dando cuenta de que presenta esta situación de que la derivada es nula o que la recta tangente horizontal, porque ustedes, chicos, van a tener como montañas ahí, ¿no? O valles, picos. Voy a borrar esto para ir dejando en limpio todo lo que vamos diciendo. Decía que ustedes van a tener que la primera derivada es igual a 0 cuando ustedes vean que la función tiene esto, acá. Ahí la recta tangente es horizontal. Ahí la derivada entonces es igual a 0. ¿Sí? Cuando la recta tangente es horizontal, la derivada es igual a 0. Y como la derivada es lo mismo que pendiente, lo mismo que decir pendiente igual a 0. ¿Sí? Porque después la pendiente acá es positiva, es 0 acá en este valor y después negativa, ¿verdad? Menor que 0. ¿Sí? Entonces cuando la derivada sea nula, esto es lo mismo que decir nula, ¿no? Pongo ahí nula para que se acuerden. Decir que es nula, que es igual a 0, quiere decir que la derivada también es 0. Y también vamos a anotar acá, todo esto implica lo mismo. Todo este combo que yo pongo es lo mismo. Esto es una recta, pongamos acá, horizontal. Ahí está. Recta horizontal, derivada nula, pendiente igual a 0. Todas estas cosas me está diciendo es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me pregunte, si yo ya tengo el gráfico y me pregunta dónde la derivada es nula, que es lo mismo decir dónde es igual a 0, va a ser donde se presenten estos picos. Así, o bien esto, al revés, así, hacia abajo. O sea, ¿ves? Estos puntos ya vamos a ver que se llaman extremos, ¿ves? Estos puntos picos que alcanzan como puntos altos, o bien donde se producen esos valles, así, ¿ves? Acá, en este punto. Si yo ubico una recta tangente acá, la derivada es negativa, la pendiente es negativa. Acá la derivada es igual a 0, o sea, nula, y después va creciendo, crece. Entonces acá también, yo tendría que la pendiente es igual a 0, o que la derivada es igual a 0, o que la derivada es nula. Todo eso